Juan e Isabel no habían bailado juntos en años. No por falta de oportunidades, sino porque su ritmo se había perdido en algún lugar del pasado, entre las responsabilidades y las palabras no dichas. Esa noche, sin embargo, el salón estaba lleno de gente, pero también de recuerdos. Los acordes de la música comenzaron, un vals suave, el mismo de hace muchos años, cuando aún se miraban con amor en los ojos. Sin darse cuenta, sus cuerpos fueron arrastrados por una fuerza invisible. No necesitaron intercambiar palabras. Juan, con una vacilación casi tímida, extendió la mano, e Isabel la aceptó, como si ese gesto fuera la primera chispa de un incendio olvidado. El primer giro fue incómodo. Había una extrañeza, casi como si hubieran olvidado cómo tocarse. El tiempo, implacable, había puesto capas de distancia entre ellos, y ahora, sus pasos estaban fuera de sincronía. Sin embargo, la música continuaba. Lentamente, empezaron a ajustarse, no por el baile, sino por algo más profundo. Juan acercó a Isabel un poco más, y ella sintió el latido de su corazón, fuerte, irregular. Él aún recordaba cómo se movía, la ligereza de sus pies. Con cada paso, él la guiaba con más confianza, como quien quiere pedir perdón sin decir una sola palabra. A medida que giraban, el mundo a su alrededor parecía desaparecer. Isabel cerró los ojos por un instante y, de repente, ya no estaban en ese salón. Volvieron al pasado, a aquellos días en los que la vida era más simple y el amor parecía fácil. Ella recordó las noches en las que bailaban sin música, en el silencio de la sala de estar, cuando la intimidad hablaba más alto que cualquier melodía. Juan también lo recordaba. Sentía el peso del tiempo entre ellos, pero también la fuerza de ese momento, que parecía darles una oportunidad de empezar de nuevo. En la suavidad del vals, intentó transmitir lo que no podía decir. Los dedos de Isabel se apretaron contra la mano de él, un gesto pequeño pero significativo. Era como si en ese toque ella dijera que también lo recordaba. El baile los llevaba de vuelta a tiempos más felices, pero también a las promesas que habían dejado de cumplir. Había un dolor silencioso entre ellos, un dolor que las palabras no podían curar. Pero en ese movimiento, en ese contacto, parecía haber esperanza. Isabel, que siempre había sido más reservada, se dejó llevar por la música, se permitió ser vulnerable por unos minutos. Sabía que, aunque fuera solo por un baile, quería sentir de nuevo lo que se había perdido. El salón a su alrededor estaba vivo, pero para Juan e Isabel, el tiempo se había detenido. Él la miró, y en ese momento, sus ojos realmente se encontraron. Ya no había barreras, solo dos corazones tratando de encontrar el camino de regreso el uno hacia el otro. Isabel dudó, pero luego sonrió, una sonrisa tímida, casi dolorosa, como quien reconoce que el camino de vuelta es largo, pero no imposible. Juan correspondió con una leve inclinación de cabeza, aceptando lo que ese baile representaba. No era solo un momento de nostalgia, era una oportunidad, frágil pero real, de reconectarse. Cuando la música empezó a disminuir, Isabel sintió el peso del final acercándose. Sabía que, cuando sonara la última nota, volverían al mundo real, donde las heridas aún existían. Pero por ahora, estaban suspendidos en ese instante. Juan apretó su mano una última vez, más firme ahora, como si quisiera prolongar el momento. Ella no resistió. Estaban juntos, una vez más, y aunque las palabras seguían atrapadas, el gesto lo decía todo. No sabían qué vendría después, pero sabían que algo había cambiado. La música terminó, pero Juan e Isabel permanecieron allí, inmóviles, aún tomados de las manos. El salón volvió a su ruidosa realidad, pero ellos permanecieron en silencio, conectados por algo que ya no era visible, pero que aún latía entre ellos. No sabían lo que el futuro deparaba, pero sabían que ese baile no había sido en vano. Isabel recordaba los primeros años de casados como si fuera ayer. Había una ligereza en sus pasos, una inocencia en la mirada de Juan que la hacía sonreír sin motivo. Eran jóvenes, despreocupados, y las noches parecían infinitas. Pasaban horas acostados en la hierba, mirando el cielo, imaginando un futuro que, en ese entonces, parecía tan seguro. La pequeña ciudad donde vivían ofrecía pocas distracciones, pero eso nunca fue un problema. Cada momento juntos era una aventura, y bailar bajo el cielo estrellado se había convertido en su ritual secreto, lo que los hacía olvidar el mundo. A veces, Isabel todavía podía sentir el viento frío de aquella época, las risas que salían de sus labios con facilidad.
Recordaba cómo Juan la hacía girar en medio de la sala, mientras cualquier música sonaba en la radio. No había lujos, solo el placer de estar juntos. La felicidad era simple, y nunca habrían imaginado que, algún día, esos recuerdos se convertirían en un refugio en tiempos difíciles. Era como si cada baile fuera una promesa silenciosa de que el amor, en ese momento, sería suficiente para siempre. Juan también se dejaba llevar por esos recuerdos. Siempre había creído que sería fácil mantener intacto ese amor, que el tiempo no traería distancias. En las noches en que se sentía cansado, pensaba en lo fácil que era perderse en los bailes con Isabel, como el mundo parecía más pequeño cuando sus cuerpos se movían juntos. Recordaba su sonrisa, esa que brillaba más que cualquier luz en el salón. Había algo puro allí, algo que sabía que se había desvanecido poco a poco, sin que se dieran cuenta. Pero, aún así, seguía buscando ese brillo, de alguna manera. Los años habían traído responsabilidades que antes parecían lejanas. La carrera, los hijos, las cuentas, todo eso fue ocupando espacio. Pero, en medio de todo, los recuerdos seguían ahí, guardados en algún rincón, esperando ser redescubiertos. Juan a veces se preguntaba cuándo fue que dejaron de bailar. ¿Cuándo fue que las noches de risas silenciosas dieron lugar a silencios incómodos? Pero no lograba encontrar un momento exacto. Era como si, poco a poco, la vida hubiera consumido las pequeñas cosas que antes los conectaban. Isabel, por otro lado, siempre supo que los recuerdos podían ser traicioneros. Por más frescas que estuvieran las noches de baile en su mente, sabía que el tiempo había pasado. Los cuerpos ya no se movían con la misma facilidad y el peso de las responsabilidades dejaba marcas. Pero, a veces, cuando miraba a Juan, todavía veía a aquel joven que la hacía girar como si el mundo no existiera. Era extraño darse cuenta de que los recuerdos ahora eran una forma de escapismo, pero también una manera de recordar que, alguna vez, fueron felices sin esfuerzo. Nunca hablaron de esto, pero ambos sabían que los recuerdos eran lo que los mantenía conectados. No eran las rutinas diarias, ni las responsabilidades compartidas, sino aquellas noches en las que bailaban como si fueran los únicos en el mundo. Y, en ese momento, mientras giraban una vez más, Isabel se dio cuenta de que, aunque los recuerdos eran un ancla, también eran un recordatorio de que su amor, de alguna forma, aún existía. Quizás debilitado, quizás escondido, pero aún presente. Y así, en el silencio que los envolvía mientras la música seguía, Isabel se permitió recordar no solo los tiempos felices, sino también las promesas no dichas, los sueños que construyeron juntos y que, de alguna manera, aún podían recuperar. Miró a Juan, y en ese instante, comprendió que, a pesar de todo, aún estaban juntos. Tal vez no de la misma manera, pero seguían estando. La música sonaba como una despedida, cada nota cargada de melancolía, como si supiera que esa sería la última vez. Juan e Isabel permanecían en el centro del salón, sus cuerpos cerca, pero con una distancia invisible entre ellos. Ya no quedaba esa ligereza de antes. Los movimientos eran lentos, casi pesados, como si el baile fuera más una despedida que una celebración. Las manos de Juan, que antes sostenían a Isabel con firmeza, ahora temblaban ligeramente. Sabía que algo estaba por terminar, algo que ninguna palabra podría reparar. Isabel también sentía el peso de la despedida en cada giro. Los pasos, antes sincronizados, ahora estaban fuera de ritmo, pero seguía bailando, como quien sabe que la última canción debe respetarse hasta el final. El salón, que una vez estuvo lleno de voces y risas, ahora parecía vacío. La vida a su alrededor continuaba, pero en ese pequeño espacio, solo quedaba el dolor de lo que estaba por dejarse atrás. Isabel miró a Juan y vio en sus ojos el reflejo de todos los años que habían compartido, los buenos y los difíciles. Ya no quedaban palabras por decir. Cada giro traía un recuerdo, pero también una despedida. Isabel recordó todos los bailes que compartieron, pero sobre todo, los bailes que no tuvieron. Aquellas noches en las que el cansancio les ganó, en las que el silencio ocupó el lugar de las conversaciones. Juan también pensaba en eso, en los momentos en que podrían haberse reconectado, pero no lo hicieron. El último baile no era solo el final de una noche, era el fin de algo mayor,
Algo que, aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que había llegado a su límite. La música, lentamente, comenzó a desvanecerse y el tiempo parecía comprimirse. Juan sentía que ya no tenía el control, que por más que quisiera prolongar ese momento, estaba a punto de terminar. Sus dedos se entrelazaron con los de Isabel con una fuerza que casi pedía perdón, pero también comprensión. Ella, por su parte, no resistió. Ya no había espacio para resentimientos o rencores. Estaban juntos, una vez más, como lo habían prometido tantas veces antes. Pero ahora, ambos sabían que ya no habría vuelta atrás. Isabel cerró los ojos por un momento, sintiendo la respiración de Juan cerca, pero también distante. Ese era el último acto de una historia que habían construido juntos, pero que, ahora, debía quedar atrás. El corazón de Isabel latía con fuerza en su pecho, no por el baile, sino por la certeza de que ese sería el último momento en que estarían así, conectados. Una parte de ella quería detenerse, interrumpir la música, pero otra sabía que debía continuar, que debía dejar que todo siguiera su curso. Cuando la última nota finalmente sonó, el silencio cayó sobre el salón como un manto frío. Juan e Isabel se detuvieron, pero aún estaban cerca, respirando el mismo aire. Él soltó su mano lentamente, como quien suelta algo sabiendo que ya no puede retenerlo. Isabel lo miró una última vez, sin lágrimas, pero con una tristeza profunda, la tristeza de quien sabe que, por más que lo intentaran, el final siempre estuvo allí, esperando. Quería decir algo, pero ya no quedaban palabras. Todo ya había sido dicho, todo lo que debía sentirse ya estaba presente. Se separaron. El baile terminó, y con él, el último hilo que los mantenía unidos. El salón volvió a su vida normal, la gente continuó sus conversaciones, pero para Juan e Isabel, todo había cambiado. No habría más bailes. Solo recuerdos. La última nota del vals resonó en el salón, dejando en el aire un silencio que cargaba con todas las emociones no dichas. Juan e Isabel sabían que ese era el final de una historia que habían compartido por tanto tiempo. Si este baile tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos emocionantes. Cada historia guarda un viaje y queremos llevarte a cada uno de ellos. Hasta el próximo video.